Estas imágenes pertenecen al último terremoto que sacudió Chile el pasado mes de abril. El país andino es uno de los más afectados por movimientos sísmicos en todo el mundo y eso se debe a que está ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, en el borde de dos placas tectónicas. Hoy, en La Gran Historia, hablamos de terremotos. Así temblaba la tierra el pasado 1 de abril bajo los pies de los chilenos. Un terremoto de 8.2 en la escala de Richter azotó la zona norte del país y dejó 6 muertos y daños en unas 2.500 casas cerca de Iquique, epicentro del seísmo. Decidimos venirnos a acampar esta noche por la situación de que todos dicen que va a temblar más fuerte. Bueno, en nuestras casas se agrietó la escalera de la casa, tememos quedarnos atrapados en las casas. He firmado el decreto de zona de catástrofe para Tarapacá y para Arica y Parinacota, y este es un decreto muy importante porque permite poder tener de manera mucho más fácil acceso a ese 2% constitucional para situaciones de desastre, es decir, contar con recursos y por otro lado agilizar un conjunto de procesos. Así que la zona de catástrofe va a continuar el tiempo que sea necesario. Lo que ocurrió es que hubo un enjambre de temblores que se llaman precursores y que anticipan probablemente que las placas se están acomodando y eventualmente, si es que esto como en una zona de un gap sísmico, una brecha sísmica muy importante, te indica que algo va a ocurrir. Y es que Chile es el país con mayor actividad sísmica del mundo. Movimientos sísmicos tienden a ocurrir en la interacción, en los lugares de interacción de las placas en la corteza terrestre. Y en ese sentido tenemos todo el cinturón de fuego que va desde el sur de Chile, ¿no?, pasando por Perú, Colombia, Centroamérica, México, Norteamérica y todo eso. Entonces, es en esa región, en la interacción entre las placas por ejemplo, en la zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa americana, en donde se producen sismos de mayor magnitud. Eso no quiere decir, ¿no?, que debido a los esfuerzos que son generados dentro de la placa misma, no tengamos sismos intraplaca. Las placas se están acercando a una tasa, a una velocidad mayor que en el resto del mundo. En Chile, del orden de 7 centímetros por año. Y eso hace que a medida que va pasando el tiempo, ¿no es cierto?, estas placas se trancan y se van deformando. Y si se mueven más, obviamente acumulan mayor cantidad de energía y esa es la energía que se libera posteriormente en el terremoto. Así que a mayor velocidad de convergencia de las placas, uno tiende a esperar mayor sismicidad. Nuestra preocupación máxima es que nosotros tenemos que evacuar el borde costero para que la gente que vive en el borde costero en este país no se vea afectada por un tsunami. Hoy día la ola aproximadamente llega a los 15 minutos. Ocurre el terremoto y a los 15 minutos estaría llegando la primera ola al continente. Los terremotos grandes abarcan sectores muy amplios del país. Eso implica a su vez que no solamente tú tienes problemas con las edificaciones, tienes problemas con las redes. Eso hace que, por ejemplo, redes de carreteras, puertos, líneas vitales, energía, puedan involucrar sectores grandes del país que puedan quedar con daño. Y eso es complejo. Otros aspectos que son importantes es que el tema tsunami, por ejemplo, se ha aprendido mucho, porque habitualmente la gente espera que ocurra muy pronto y las primeras olas ocurren muy pronto después del movimiento que uno percibe en la corteza. Pero el océano entero empieza a mover estas masas de agua y eso lo que ocurre es que puede haber diversos trenes de olas que van llegando incluso horas después a la zona afectada. Por lo tanto, tú no tienes seguridad en plazos cortos, tienes que simplemente evacuar a una zona alta y evitar, ¿no es cierto?, la llegada de estos trenes de olas posteriores. El 1 de abril de 2014, unas 900.000 personas fueron evacuadas a lo largo del borde costero chileno por miedo a un tsunami, ya que en las 12 horas siguientes al terremoto se registraron unas 70 réplicas.
Es que, precisamente, en el mes de abril se alcanzó el récord mundial en lo que respecta al número de seísmos. Se produjeron 13 de gran magnitud en lugares como Chile, las Islas Salomón en el Pacífico Sur, en Nicaragua, México, Canadá y en el Atlántico Sur. Lo peor de lo peor tiene que ver con terremotos y tsunamis, pero Chile se ve expuesto a más cosas. En Chile existen más, esto es un tema técnico que lo conocen los especialistas en volcanes, pero son más de 2.000 volcanes, de los cuales hay aproximadamente 95 que son activos. Los expertos, los especialistas dicen que un volcán está activo cuando ha hecho erupción al menos una vez en los últimos 10.000 años. Por lo tanto, uno puede decir la probabilidad de que dentro de esos 95 haga erupción, sí, porque ha hecho erupción al menos una vez en los 95, en los 10.000 años. De esos 95 hay 43, desde el más peligroso hasta el número 43, están en ese orden, digamos, decreciente en peligrosidad, que están hoy día monitoreados. Y producto de esta convergencia entre placas, en 1960 tuvo lugar el terremoto más potente registrado en la historia de la humanidad, de magnitud 9.5. Su epicentro estaba situado en la ciudad chilena de Valdivia, pero su efecto, en forma de tsunami, llegó a otros lugares del Océano Pacífico como a la isla de Pascua, Hawái, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Japón. El día anterior, en la ciudad de Concepción, que estaba aproximadamente separado entre Valdivia y Concepción unos 250 kilómetros, el día anterior, que esto fue el 21 de mayo, me parece, hubo un terremoto grado 7.6, magnitud Richter. Al día siguiente en Valdivia hubo un terremoto 9.5 y 2 días después, el 24, hizo erupción el volcán Puyehue. Hubo 3 eventos seguidos que el país tuvo que enfrentar, siendo el 9.5 el más grande del mundo. La historia dice que duró aproximadamente 10 minutos de duración ese terremoto. Cristian Málaga Chuquitaipe vivió el temblor que azotó Perú en 2001 y fue precisamente eso lo que le hizo embarcarse en el estudio de ingeniería antisísmica. Lleva años trabajando en el Departamento de Ingeniería Civil y Medioambiental del Imperial College of London y en este gran laboratorio realiza diferentes experimentos, sobre todo de resistencia de materiales de construcción. Cristian, ¿cómo actúan los terremotos en la estructura de los edificios? Los terremotos son básicamente ondas que producen vibraciones en la corteza terrestre que luego se propagan hasta las cimentaciones de los edificios y a través de las estructuras de los edificios en sí mismos. Esas aceleraciones, esas vibraciones generan fuerzas en los componentes estructurales, en las paredes, en las columnas, en las vigas, que a su vez generan deformaciones y son esas deformaciones las que dañan a las estructuras. ¿Y en qué punto se encuentran los estudios sobre técnicas y materiales resistentes a los terremotos? En términos de materiales, lo que el ingeniero estructural busca es un material que sea dúctil, es decir, un material que pueda soportar niveles de deformaciones largos después de sufrir un nivel de daño menor, ¿no? Manteniendo la capacidad de carga, digamos. En ese sentido, digamos, los materiales tradicionales como el acero son dúctiles por antonomasia, digamos. Existen otros tipos de materiales que son un poco más frágiles, es decir, que tienen menos ductilidad, que una vez que soportan daño pierden toda capacidad de cargar cargas verticales, digamos, como la mampostería, ya sea de ladrillo de unidades de arcilla calcinada o la mampostería de piedra, que no son muy adecuados, digamos, para construir en zonas sísmicas, y sobre todo el adobe, por ejemplo, el adobe que es muy frágil, es muy pesado. ¿Y qué medidas deben de tomar los gobiernos para evitar grandes desastres? Yo considero que los países en Sudamérica, por ejemplo, Chile, Perú, Colombia, tienen códigos sísmicos muy adecuados, muy avanzados. El problema quizás esté en la implementación, en que no llega a todas las regiones, en que hay mucha autoconstrucción. Existen casos extremos, como en el caso de Haití, por ejemplo, en donde no existía un código sísmico adecuado, en donde el sistema constructivo era demasiado precario y una serie de otros factores que condicionaron, digamos, las terribles consecuencias que hemos tenido durante el sismo de Haití. Pero en general yo creo que competencia hay. Si es que no se aplica, es por ignorancia, por corrupción o por indiferencia. Por ser el país más sísmico del mundo,
sobre todo desde el punto de vista de lo que es la norma de construcción. Es una norma sísmica que viene, la primera ley general de urbanismo es de por ahí, por el año 1935, y la primera norma chilena, que viene posterior al terremoto del 60, que es el terremoto más grande registrado en la historia, está el año 1972 se elabora y se emite la primera norma sísmica, corregida el 96 y nuevamente corregida después del terremoto y tsunami del 2010. Nosotros tenemos una excelente norma sísmica que es una restricción en el sentido del tipo de construcción que tiene que tener este país, y por eso que los daños en infraestructura ante terremotos de magnitud 8 hacia arriba son tan menores. Los casos del edificio Alto Río de Concepción, que el 2010 se vino abajo, colapsó completo, incluso hubo muertos, es un hecho muy puntual sobre lo que podría haber ocurrido si es que no hubiera existido esa norma sísmica en el resto del país. Hay que pensar que un terremoto que afectó cerca del más del 70% de la población. Y hay una serie de medidas de política pública que uno tiene que hacer para habitar zonas donde hay posible inundación debido a un tsunami. Y efectivamente uno no va a poder evitar que la gente viva ahí, pero tiene que tener planes de evacuación que permitan que esas personas, ¿no es cierto?, evacúen en los pocos minutos que se demora en llegar la primera o las primeras olas de un tsunami. Desde el punto de vista tecnológico, yo creo que una sociedad hoy día se puede preparar extraordinariamente bien para prevenir los efectos más devastadores de un terremoto. Como decía, hay técnicas de la ingeniería sísmica hoy día que te permiten reducir los esfuerzos y el movimiento que un terremoto induce en la estructura, esencialmente en un orden de magnitud, en una escala de 1 a 10. Ocurrido un terremoto, se convoca, estamos hablando de un terremoto de las magnitudes que nosotros sufrimos acá, se convoca lo que se llama el Comité de Operaciones de Emergencia. Ese comité de operaciones de emergencia, tanto a nivel nacional como a nivel regional o a nivel comunal, que se puede conformar normalmente cuando hay un terremoto que sobrepasa una región, se convocan en los distintos niveles los comités de operaciones de emergencia. Ahí se toman las grandes decisiones de cómo aportar y cómo ayudar a la población en los primeros momentos con respecto a la logística, con respecto a lo principal. Primero que todo, si estamos en borde costero, las personas ya han habido un entrenamiento, ya han evacuado hacia los lugares de seguridad, y lo que viene posteriormente es que el Estado tiene que hacerse cargo de esas personas en una primera instancia con cosas que son básicas: agua, alimentación, abrigo y salud. Después de que ha ocurrido un sismo, existe mucho desplazamiento de personas y no existe un plan de reubicación. Y se pierde la oportunidad para reubicar a las comunidades que han sido desplazadas en lugares que han sido zonificados como seguros durante el sismo. Entonces, una de las primeras cosas que debemos hacer es mapear los territorios y saber qué zonas son más o menos indicadas para construir en función de los riesgos sísmicos. Otro aspecto puede ser alentar el empleo de técnicas que ya se han desarrollado. Por ejemplo, te comentaba las técnicas de reforzamiento para estructuras de adobe, que simplemente no cogen ímpetu y no son aplicadas por el ancho de la población debido a que no tienen un incentivo, digamos, estatal. Y es ahí donde yo creo que la responsabilidad radica en los gobiernos más que en la industria privada, porque el gobierno tiene una responsabilidad social especialmente en esas áreas en donde digamos, existe mucha autoconstrucción, es muy difícil de regular la aplicación de los códigos sísmicos, etc. El costo económico para Chile de los terremotos es más o menos $1 billón al año. Si tú lo tomas, lo miras los últimos 50 años o 100 años, es prácticamente $1 billón al año. $1.000 millones, $1 billón americano, $1.000 millones al año. Y en Chile este valor ha oscilado siempre en el orden de medio punto del Producto Interno Bruto, 0,8 puntos, hasta tal vez un 1%. Hasta aquí la respuesta de los gobiernos no han sido buenas. Yo creo que Chile, que es un país sísmico, debiera tener equipos de mayor calidad, de mayor recepción de lo que significa un movimiento como un terremoto, y al mismo tiempo también tener lugares de seguridad señalados con claridad. Y eso hemos visto en el tiempo que no es así.
Sí hay una gran ventaja que tiene Chile, que es un país que se ha preocupado en la construcción de contener y construir buenos edificios. Les cuesta, lo que ya implementaron pareciera que no ha sido seguido por la población, y por otro lado cuando implementan muy tarde. Entonces la gente obviamente se desespera y hace lo que no tiene que hacer. En la desesperación uno hace cualquier cosa. Falta mucha más información. El gobierno ha actuado bien en los 2 sismos que hay por intermedio del ¿cuánto se llama? Del ¿cuánto se llama? De la UNEMI. Yo creo que han actuado bien, no tengo por qué reprocharles nada. Ahora, los desastres, eso viene a posteriores. El último sismo que tuvimos el año 2010, en febrero, tuvimos un tsunami también. Fue la respuesta dentro de lo que ellos pueden, no fue mala, pero tampoco fue lo mejor que podíamos esperar. En los últimos 20 años, Chile ha vivido al menos 20 seísmos de más de 8 grados en la escala de Richter. El anterior, en 2010, alcanzó los 8.8 grados y por eso la gente parece estar ya acostumbrada a convivir con los terremotos. ¿Y llega la gente a acostumbrarse a vivir en lugares con movimientos sísmicos? Sí, definitivamente sí, y eso tiene pros y contras. Tiene pros en el sentido de que nos ayuda a vivir sin el estrés psicológico de estar pensando que todo el tiempo que nos va a agarrar un terremoto. Pero por el otro lado, nosotros, dependiendo de la sociedad, se puede favorecer un comportamiento indiferente o un comportamiento fatalista. Es decir, está demostrado que no hay correlación entre el nivel de percepción de riesgo y cuán preparado estoy para ese riesgo. No existe una correlación. Y en segundo lugar, existen sociedades en las que, digamos, como decía el profesor Nick Ambrances, los desastres atribuidos a Dios hoy son crímenes del mañana, ¿no es cierto? Sociedades fatalistas en donde, digamos, se dice que no se puede hacer nada, que todo es obra de Dios. Entonces, eso influye a veces para no estar muy preparados. A pesar de que uno dice, bueno, te acostumbras y cada vez reaccionas con mayor calma y puedes mantener y ser capaz de articular una buena respuesta dentro de una familia, por ejemplo, para que la gente no se desespere o no haga cosas extrañas. Llega un minuto donde si la intensidad es muy grande, esencialmente es fácil que la gente tienda a escapar de la casa, de salir. Y ahí es peligroso, porque obviamente hay elementos externos a las viviendas que pueden ser muy complicados. Te fijas, tejas de techos, chimeneas, ventanas, etc. Hay muchos elementos secundarios que puede causar a veces mucho más daño que el colapso de una columna o de un muro. Ahora, debo ser franco en decirte que hay casos que conviene escapar. Hay lugares y hay sitios donde uno sabe que tiene que probablemente es mejor estar al exterior y salir con cuidado, pero se puede salir. ¿Ya? Ahora hay muchos otros casos donde no conviene para nada salir. Sería absurdo intentar bajar de un edificio de 17 pisos o cosas por el estilo, porque en la escalera te vas a caer, eso con total certeza. Antes del sismo, usted lo que tiene que hacer es preocúpese en primer lugar de identificar si su estructura, la estructura donde vive, la casa donde vive, es una estructura sismo resistente. Lo primero. Porque el tema es que lo primero que hay que hacer antes de que, o cuando ocurre el terremoto, es protegerse. Es protegerse, por si acaso, alejarse de aquellas partes dentro de la casa que le puede caer algo. Pero si la casa no es sismo resistente, obviamente que tiene que salir de inmediato. Entonces lo primero es buscar un lugar seguro, que tiene que tener identificado cuál es dentro de la casa o dentro del estadio donde se encuentra, o del mall o en cualquier espacio público, o si se encuentra manejando, qué es lo que tengo que hacer. Segundo, tiene que tener ciertos elementos básicos como para poder resistir ese primer momento en el caso que se corte la luz, en el caso que se corte el agua. Tiene que tener algún kit de emergencia que lo tiene que tener obviamente
comprado anticipadamente. Incluso se han derribado algunos mitos con respecto a cuál es un lugar seguro en la casa, como es el debajo del marco de la puerta, que no hay que estar debajo del marco de la puerta. La única parte de la casa donde no debería estar uno es debajo del marco de la puerta. Por lo tanto, es un manual bastante sencillo, pero que tiene que tener las personas internalizadas para que cuando ocurra el evento puedan efectivamente tomar las medidas que fueron preparados. Eso es una concientización que demora mucho tiempo. A nosotros nos falta un poquito más en esa concientización desde chico con respecto a la responsabilidad que tenemos que tener en relación a los riesgos. Hay una serie de mitos y hay una serie de verdades respecto al tema del terremoto. Está desde apoyarse debajo de las puertas o ubicarse en los ángulos de las paredes y los muebles. Y mi hija, tengo una hija que es arquitecto, me dice, no, hay que buscar el lugar sólido del edificio, o sea, del departamento, y quedarse ahí. ¿Ya? O sea, hay ciertas indicaciones, tengo luces también ahora a partir del último grande, tengo luces de emergencia, y bueno, y mantener la calma dentro de lo que es posible. Si vive en casa particular, uno tiene que cortar el gas, tratar de abrir las puertas, porque con el movimiento sísmico se cierran las puertas y queda todo trabado, po. Y tratar de evitar de salir a la calle por los cables de alta tensión y cables eléctricos, y mantenerse en la puerta de la casa. Eso sería lo más lógico. Con toda la familia, ¿sí? No importa lo que esté pasando adentro de la casa, pero es proteger a la familia. Tener una mochila preparada con algunas cosas de emergencia, una linterna, agua, y no salir, sino que pararse en una parte más o menos segura de la casa. Y no solo más informada, sino que más sensibilizada. El terremoto del 2010 yo vi gente que no abrió su puerta, en el mismo edificio donde yo vivía. Salimos 2 personas a ver qué había ocurrido, 2, de un edificio 4 pisos. Entonces, indudablemente que la gente no tiene conciencia, primero, de lo que significa un terremoto, segundo, de que alguien puede estar herido o lesionado o necesitar ayuda. Entonces, se requiere más información, más didáctica la información, que realmente las personas la asimilen. Donde sí ha habido grandes avances a nivel mundial es en el aspecto tecnológico, aunque Chile aún no cuenta con un sistema que permita anticipar los terremotos como en Japón, donde llegan a detectarlos con varios segundos o incluso minutos de antelación. Nosotros en Chile tenemos una solución que se llama los informantes Mercalli. Y los informantes Mercalli son personas que lo que hacen es informar en el momento que ocurre el evento sobre la intensidad del sismo en una escala, que es la escala de Mercalli, que corre paralelo a la escala Richter. Entonces lo que hace es se informa de inmediato, y eso a nosotros con una información de 7 Mercalli, que más o menos es aproximadamente 7 Richter, está por ahí, se decreta la evacuación preventiva. Es decir, a los 3 minutos nosotros podemos estar decretando la evacuación preventiva en espera de la información técnica que lo entrega el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Nuestra filosofía al momento como ingenieros antisísmicos es la preservación de la vida. Entonces yo creo que en ese sentido la filosofía se ha implementado muy exitosamente en lugares como Chile, por ejemplo, y en otros lugares del mundo. Lo que estamos viendo ahora es cómo proveer edificios que puedan ser ocupados inmediatamente después del sismo, ¿no? Con sistemas de protección sísmica avanzados y con una serie de avances en términos de recentrar el edificio una vez que el sismo ha ocurrido, y ese tipo de tecnologías. Hay muchísimo que se ha avanzado, pero todavía la predicción es un tema que es bastante esquivo a los científicos y a los ingenieros, por supuesto, aun cuando hoy día se sabe ya que hay zonas de la corteza que han acumulado mayor energía que otras, hay zonas de la corteza que potencialmente comienzan a deslizar con una serie de enjambres de terremotos y de movimientos que te anuncian probablemente la llegada de un movimiento mayor, como ocurrió en Iquique el 1 de abril. Estas 2 placas en realidad se van juntando unos 6 o 7 centímetros por año. Si multiplicamos esto por 140 años, obtenemos que las placas deberían haberse movido unos 11 metros a lo largo de la falla. Se estima que el terremoto que esperamos en Chile tenga una magnitud de 8.8 u 8.9 grados.
Podría ser mañana o de aquí a 50 años. No sabemos cuándo va a pasar. La incertidumbre es lo que caracteriza la situación, además de la certeza de que los habitantes de zonas sísmicas tienen que convivir de por vida con los terremotos y sus consecuencias.